Qué bueno es estar juntos otra vez a través de internet, a través de las redes sociales. Qué bueno es poder llegar hasta su hogar. Qué bueno es imaginarme allí en lo más íntimo de su hogar, estando junto a sus familias, junto a su esposo, a sus hijos. Poder escuchar, poder disfrutar este tiempo de alabanza, este tiempo de oración, este tiempo de intercesión, orar por Chile, orar por nuestro país y poder compartirles una palabra de Dios. Esta palabra está relacionada con esta serie de mensajes que hemos estado hablando con respecto a las pruebas. ¿Por qué con respecto a las pruebas? Porque es lo que estamos viviendo como país, como nación, como iglesia también. Ya hemos cumplido, ayer cumplimos en realidad 2 semanas sin congregarnos, 2 semanas completas sin congregarnos. Y para nosotros eso es un sufrimiento, eso es una prueba. El no estar junto a otros hermanos, de poder abrazar a los hermanos, de poder estrecharles la mano, de poder mirarle a la cara y decirle, hermano, qué bueno verte, que Dios te bendiga. Y para algunos que no les gustaba congregarse mucho, ahora valoran realmente la importancia de participar en una iglesia local. Así que yo quiero compartir hoy, quiero hablar acerca de cuál tiene que ser la actitud frente a las pruebas de la vida, cuál tiene que ser mi reacción como cristiano frente a las pruebas. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí al libro de Santiago capítulo 1, el famoso, el clásico versículo 2 de Santiago capítulo 1. Vamos a compartir del versículo 2 al versículo 4, Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 4. Pregunta, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción frente a las pruebas, frente a las malas noticias, frente a la crisis, frente a este ambiente de pánico que existe en el mundo entero y en nuestra nación? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción como cristianos? Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo les invito, por favor, a inclinar su rostro y poder tener un tiempo de oración. Señor, queremos agradecerte esta nueva oportunidad de estar, Señor, a través de las redes sociales y poder llegar hasta lo más íntimo, Señor, de las familias, que es su hogar, Padre, y poder sembrar esta semilla en el corazón de todos aquellos quienes nos están viendo y escuchando. Permite que esta palabra, esta simiente incorruptible de gloria traiga frutos de arrepentimiento y frutos de transformación, Señor, en nuestro carácter y en nuestra forma de vivir. Señor, queremos decirte que te amamos y cómo nos gustaría, Señor, amarte mucho más, Señor, que lo que te amamos hoy. Aunque nuestro amor es débil, aunque nuestro amor hacia ti es imperfecto, pero qué bueno es saber que tú nos amaste primero. Antes que nosotros te amáramos a ti, tú nos amaste primero y diste tu vida por nosotros. Señor, qué bueno es saber que nuestra salvación no depende de nuestro amor hacia ti, sino que nuestra salvación depende del amor que tú nos tienes a nosotros como tu iglesia. Como dice el apóstol Pablo allá en los Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y te agradecemos este tiempo. Permite, Dios, que todo lo que podamos comunicar sea una enseñanza coherente, Señor, sea algo lógico para nuestro razonamiento, para entenderlo, Señor, y poder disfrutarlo en nuestro espíritu. Te damos toda la gloria, sujetamos todo pensamiento, Señor, bajo el dominio y la autoridad de Cristo. Todo pensamiento, Señor, lo llevamos cautivo a Cristo, y que solo tu palabra, Señor, sea suficientemente para nosotros, para que nos sujetemos a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como les decía al principio, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción frente a esta psicosis colectiva que está viviendo el mundo entero? Cuando comenzamos a analizar los primeros versículos del libro de Santiago, después de una breve introducción en el capítulo 1, en el versículo 1, el apóstol Santiago comienza a desarrollar el cuerpo de su epístola, el cuerpo de su carta. El escritor enfoca 3 temas principales en el primer capítulo. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, nos encontramos con 3 temas principales que Santiago comienza a explicar. Número 1, las pruebas, que está en el versículo 2.
Número 2, las tentaciones que están en el versículo 15 en adelante. Y la palabra de Dios que está en el versículo 18 y 20 en adelante, cuando Santiago comienza a decir que nos miramos como, digamos, nuestro rostro en un espejo, contemplamos nuestro rostro natural, y luego Santiago comienza a decir, así también no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. En el versículo 17 me gusta mucho que dice que somos renacidos de esta palabra viva, palabra eficaz. Entonces llegamos a la conclusión que en el capítulo 1 Santiago habla de 3 temas principales. Número 1, la tentación. Número 1, la prueba. Número 2, la tentación. Y número 3, la palabra de Dios. Vamos a reiterar, sí. Número 1, la prueba. Número 2, la tentación. Y número 3, la palabra de Dios. Cada uno de estos temas se consideran a la luz del principio de la fe. Para Santiago, la fe verdadera tiene 3 características. Número 1, la fe para Santiago es una fe viva, es una fe dinámica y es una fe fructífera. Santiago es el libro que nos enseña este gran principio, que la fe sin obra es muerta. La fe sin una experiencia viva, simplemente la fe se transformaría en ortodoxia muerta y fría. Por tanto, para Santiago la fe es una fe viva, es una fe dinámica y es una fe fructífera. Santiago, tengo que memorizarme que esto fue escrito por Santiago. A veces siempre hablamos de Pablo, pero vuelvo a reiterar, Santiago comienza el versículo 2 utilizando esta expresión de intimidad muy familiar y muy pastoral que Santiago desarrolla en su carta, utilizando este término e identificándose con sus hermanos, diciéndole hermanos míos. Esta expresión íntima y muy cercana coloca a Santiago el apóstol a la misma altura que sus lectores. En otras palabras, Santiago se presenta como uno de ellos. ¿Por qué es importante reiterar este principio? Porque generalmente nuestros títulos teológicos, nuestros títulos pastorales, nuestros títulos eclesiásticos, de repente como que nos elevan mucho y nos ponen en una plataforma donde la gente no puede acercarse. Incluso dentro de nuestro ambiente evangélico en nuestro país, nosotros a veces nos consideramos como los ungidos del Señor, por tanto no deben de tocar a los ungidos. De repente se llega a ese extremo de la, de la idolatría y de características que en el fondo no honran el Evangelio de Cristo. Aquí Santiago hubiese podido utilizar el título apostólico. A lo mejor Santiago hubiese sacado provecho para establecer dominio sobre la iglesia, de decir que era hermano de Jesús en la sangre o medio hermano de Jesús, que era parte de la familia de Jesús, tenían la misma matriz que Cristo, pero Santiago no utilizó ningún recurso terrenal, humano, carnal, por así decirlo, para poder llegar o ganarse la confianza de sus oyentes. Al contrario, la Escritura nos enseña que Santiago simplemente se hizo uno de ellos, llamándoles hermanos, entendiendo que lo más importante dentro de una congregación no son los líderes, sino que es el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dio la vida por sus ovejas. Y tanto el pastor en su ministerio como todos los hermanos estamos sujetos a obedecer al gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Nunca utilicemos con actitudes soberbias o arrogantes ciertas características de liderazgo para poder ejercer autoridad, jerarquía sobre la gente. De acuerdo a Apocalipsis, eso sería tener un espíritu nicolaíta. El nicolaísmo a veces se revela dominando a la gente, al laico. Por eso es muy importante
que podamos entender que dentro de la iglesia todos somos iguales. El único líder, por así decirlo, que es incuestionable es Cristo y su bendita palabra. Es en este contexto histórico que la iglesia estaba siendo probada fuertemente. Recuerde que en aquel tiempo Santiago le escribe a muchos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y para la cultura del primer siglo, que un judío reniegue en cierto aspecto la fe de las tradiciones judías para abrazar el nuevo pacto en Cristo era prácticamente una deshonra total. Es así que en estas circunstancias muchos de esos cristianos que Santiago le escribe estaban pasando muchas pruebas. Por ejemplo, muchos cristianos habían sido expulsados de sus hogares y le habían arrebatado sus herencias y sus posesiones por haber abrazado a Jesús como el Mesías. Santiago se dirige a esta gente que sufre por ser explotada. Incluso la gente pobre era explotada por los ricos. La carta de Santiago también muestra ese tipo de abuso. Y ser profundamente discriminado también por su fe en el Señor. Hebreos capítulo 10, verso 32. En cierto aspecto nos habla un poco con respecto a lo que le estaba pasando a muchos cristianos en el primer siglo por abrazar la fe en Cristo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mira, es lo mismo que aparece en Santiago 1:2. Dice el texto. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Wow! Qué experiencias fuertes y abrumadoras vivió la iglesia del primer siglo, siendo perseguida por la fe en el Señor. Ahora, Santiago, en el versículo 2 del capítulo 1, habla prácticamente casi lo mismo cuando habla de esta manera: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Santiago reconoce que su tarea pastoral es animar y alentar y a mirar las aflicciones desde una perspectiva de la fe. Eso es lo que Santiago comienza a compartirles, a escribirles esta carta a los cristianos sufrientes de la diáspora. Él comienza a animar y comienza a manifestar su ministerio pastoral que sale del corazón para animar y fortalecer la vida de todos estos cristianos que estaban siendo afligidos en diversas pruebas. Él dice: tened por sumo gozo. Esta palabra establece la idea original, que es gozo completo y total. La palabra sumo gozo apunta a un gozo total y completo. No se trata, escúcheme bien, de un masoquismo religioso. Usted sabe que este concepto masoquista apunta al deleite del sufrimiento. No, el cristianismo no está basado el gozo en el dolor o en las malas noticias que vivimos en la vida, sino que se trata de tener una actitud de entender las pruebas como un medio beneficioso y productivo para el creyente. En otras palabras, debemos de mirar la prueba no simplemente como una situación circunstancial, como algo ocasional o como simplemente para algunos dicen: pucha, que tuve mala suerte hoy día y por eso estoy pasando esta situación. No, mis hermanos, sino que debemos de tener una actitud de entender que las pruebas de la vida es un medio beneficioso y productivo
para el creyente. O sea, cuando soy cristiano y cuando amo al Señor y conozco la verdad de Dios, me doy cuenta que las pruebas es un canal, es un medio que Dios usa para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. No es el dolor lo que nos produce gozo, como diría, ¿no es cierto?, un masoquista. No es el dolor lo que nos produce el gozo, sino el gozo inefable de ver el resultado final después de las pruebas. En otras palabras, lo que provoca el gozo es el producto final de lo que va a producir la prueba. Eso es lo que nos da el gozo. Es como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante, donde habla de Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Cuál fue el resultado? Se sentó a la diestra en las alturas. Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. O sea, él sabía muy bien que a través de la cruz él sería coronado y él sería el autor de nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos que el producto final, hermano, es el premio, es la gloria, es la eternidad, hermano, pasamos la prueba con gozo, sabiendo que el gozo es lo que nos mantiene contemplando el galardón. Y eso es lo que cambia totalmente nuestra visión con respecto a las pruebas, con respecto al dolor, a las malas noticias, a las situaciones difíciles que vivimos en la vida. No miramos la prueba como algo desfavorable, no miramos la prueba como algo triste. Al contrario, miramos la prueba como un medio que nos llevará a un producto terminado. Y luego, en los versículos siguientes, vamos a ver cuál es el producto terminado después de la prueba. Comenzamos a decir que no debemos de poner nuestros ojos en lo difícil y angustiante de la prueba, sino debemos de poner nuestros ojos en la etapa final que producirá la prueba. Romanos capítulo 5, versículo 3, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: también nosotros, dice Pablo, nos alegramos, también nosotros. No dice nos entristecemos, comenzamos a murmurar o comenzamos a decirle cosas feas a Dios. No, Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, o sea, perseverancia. Nos gozamos por eso. Por ejemplo, Pedro también está en la misma idea. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amén, por un tiempo breve. No podemos dejar afuera el Sermón del Monte cuando habla de lo mismo, nuestro precioso Salvador, cuando Él dice en San Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. No hay la menor duda que los cristianos, los hijos del Señor, comenzamos a mirar la prueba ahora desde otro punto de vista. Por eso nos gozamos y nos alegramos, porque a través de ese proceso difícil comenzamos a contemplar el producto terminado. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis. Esta palabra, halléis, esta idea nos habla de un suceso inesperado, sorpresivo. O sea, no es planeado, no es una cosa que yo digo, bueno, hoy día quiero ser probado, hoy día voy a fabricar una prueba. No, el texto dice que las pruebas no es algo que yo ande buscando como cristiano, sino que las pruebas es algo sorpresivo. Yo sirvo a Dios, vivo una vida cristiana, amo al Señor y sin lugar a dudas, cuando la luz de Dios sale, las tinieblas comienzan a sentirse mal. Por eso vienen las pruebas, vienen los conflictos, los ataques, los menosprecios, etcétera, etcétera. Pero no significa que nosotros andamos buscando que nos traten mal. No, los cristianos no buscamos la ocasión
para pasar una prueba, sino que todas las pruebas son circunstanciales, son sucesos inesperados y sorpresivos. O sea, algo que puede ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. Y eso es maravilloso. Nosotros los chilenos decimos que hay algunos que les gusta meterse en la pata de los caballos. O sea, hay gente que le gusta meterse en problemas. Hay gente que le gusta andar metido en enredos y al final dicen, bueno, por la causa de Cristo estoy sufriendo. No es así, se lo buscaron. Y eso es muy distinto pasar una prueba. Las pruebas, vuelvo a reiterar, quiero subrayar esta palabra tan sencilla, pero tiene un significado tan grande que utiliza Santiago. Cuando os halléis, este término significa que estas pruebas son inesperadas, son sorpresivas. De ahí viene una idea que se lo escuché a mi pastor Fernando, que es el factor sorpresa. A veces suceden los factores sorpresa. Es algo que usted no esperaba. Es algo que lo pilló, ¿no es cierto?, no preparado. Factor sorpresa. Y las pruebas vienen con este factor sorpresa. Ahora, el texto dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, cada expresión que utiliza Santiago tiene un significado enriquecedor para la vida de todo creyente que ama la palabra de Dios. Yo creo que no podemos dividir a Dios de su palabra. Dios está en la palabra y la palabra es Dios. No podemos hacer una dicotomía que está la persona de Dios y acá está la persona de la palabra o está la palabra escrita. No, los dos son uno. Dios está en su palabra y cuando amamos cada detalle de las Escrituras es porque estamos amando a Dios. El Evangelio de Juan dice, si alguno me ama, mi palabra guardará. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiso decir Santiago con este término? Diversas pruebas. El texto habla de un abanico de múltiples colores, como la canción de Valparaíso. Un abanico de múltiples colores. Eso significa, habla de diversidad de circunstancias que nos habla de las pruebas. Diversidad de circunstancias, aflicciones diversas, en otras palabras, en todas sus variedades. No solamente el cristiano pasa una clase de pruebas, sino que los cristianos, desde que conocemos al Señor y de que vivimos para Él, hasta que el Señor un día nos lleve, como diría algún viejo pentecostal nuestro, hasta que un día nos lleve a su santo reino, debemos y vamos a pasar diversas pruebas y dificultades distintas y diferentes. Hay gente que pasa pruebas familiares, hay gente que pasa pruebas económicas, hay gente que pasa pruebas espirituales, en lo laboral, diversas pruebas, pruebas emocionales, pruebas psicológicas, en fin, hay una diversidad de gamas de circunstancias que van a venir a probar nuestra fe. Las batallas vendrán de todos los frentes con el propósito de probar nuestra fe. De probar nuestra fe. Una de las características de los hijos de Dios es la fe. Por fe andamos y no por vista, dice Pablo. Romanos también Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Por tanto, la característica fundamental de nuestro conocimiento, de nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir o de nuestra forma de reaccionar frente a las malas noticias es una actitud de fe. Y esa fe, para que sea confiada, la fe tiene que ser probada. Voy a repetir eso. Para que mi fe sea una fe confiada, mi fe tiene que ser una fe probada. No hay garantía de confianza si mi fe no es puesta a prueba. Y hay muchos ejemplos para poder explicar esto, pero no queremos detenernos allí. Santiago llega a esta palabra, la palabra prueba, el famoso término griego peirasmos, prueba. Este término significa que la prueba es un instrumento o medio para probar algo. Las pruebas son los agentes
que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Para eso están las pruebas, para revelar nuestra verdadera naturaleza. Si nuestra fe está puesta en la palabra eterna, inconmovible, la roca eterna que es Cristo, o mi fe está puesta en mis emociones, en el sentimentalismo, en mi denominación, en mi religión. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Se acuerda cuando Cristo dice al final del sermón del monte, concluye diciendo: ¿a quién compararé aquel que escucha esta palabra y no la hace? A un hombre que edifica su casa sobre la arena, algo movedizo. Pero ¿a quién compararé a un hombre que escucha estas palabras? Refiriéndose a todo el sermón del monte y las bienaventuranzas. A un hombre que escucha la palabra y la hace. A un hombre que edifica su casa sobre la roca. La roca. Nuestra casa tiene que ser probada por las circunstancias de la vida. ¿Permanece o se derrumba? Vuelvo a reiterar, las pruebas son el instrumento o el medio para probar algo. Las pruebas son los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Una fe probada es una fe confiada. Amén. A ningún creyente, y esto es para todos, a ningún creyente se les prometió una vida libre de dificultades. No es así. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. También Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 19 en adelante, dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, pero las aflicciones del tiempo presente, a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios. Incluso Pablo le escribe a Timoteo y dice: si sufrimos aquí, reinaremos con él. O sea, la vida del cristiano está en el sendero de las pruebas, de los conflictos y de las batallas. No estoy diciendo que toda la vida va a ser prueba. Vamos a salir de una y vamos a entrar a otra. No, no es así. Sino que cada prueba también es recompensada y es bendecida. Bienaventurados, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuelvo a reiterar, a ningún creyente se le promete una vida libre de dificultades. Si escuchamos a algún tipo de predicador diciendo: mira, ven a Cristo y se te van a acabar todos los problemas, no es así. Y todos los que estamos aquí podemos decir eso. No es así. Al contrario, vamos a pasar los mismos, incluso más presionante va a ser las pruebas. Pero lo diferente y lo distinto, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará acompañándonos siempre. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, que así sea. Por tanto, a ningún creyente se le prometió una vida libre de dificultades. Todos experimentarán dificultades, problemas de un o de otro tipo. Nadie puede hacerles el quite, porque el hombre no controla las circunstancias. Por eso no podemos hacerle el quite o manejar o manipular las circunstancias, porque nosotros los seres humanos no podemos cambiar las circunstancias. Y aquí donde entra Dios, cuando nos damos cuenta que no tenemos el control de todas las cosas, cuando nos damos cuenta que en realidad nuestras experiencias, todo nuestro conocimiento de la vida en realidad no sirven para nada, cuando las cosas nos escapan de las manos, cuando no encontramos la solución para resolver una dificultad incluso familiar, cuando decimos realmente: Señor, no sé qué hacer, es cuando llegamos a la conclusión que solamente Dios está detrás de todas las dificultades y de las pruebas de la vida. Dios controlando todo y también Dios dirigiendo y supervisando todas las cosas. O sea, nada está por azar, o que algo Dios no lo pudo prever, o algo lo encontró por sorpresa a Dios, por así decirlo, o algo quedó, ¿no es cierto?, como que Dios prácticamente se asustó de lo que había de ocurrir. No, hermano, todo lo que le sucede al hombre es porque Dios así lo decretó desde la eternidad y para su gloria. Nunca debemos de olvidar ese principio fundamental que atraviesa
Desde Génesis a Apocalipsis, todas las sagradas escrituras. Dios es el que está detrás de las dificultades y pruebas. Creemos que el Dios soberano tiene completo control de cada situación. Me acordé de un pensamiento que hace muchos años atrás lo aprendí con respecto a la definición de la providencia de Dios. ¿Qué es lo que es la providencia divina? Es la mano de Dios dentro del guante de las circunstancias. Esa es la providencia divina. Entendemos que la providencia de Dios llevó a José a Egipto. Utilizó la traición de sus hermanos, el orgullo de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, pero detrás de todo eso estaba la poderosa mano de Dios guiando todas las cosas. ¿Por qué? Porque quería perfeccionar a José para ser el mejor administrador de Egipto, para poder alimentar al pueblo hebreo por 7 años. Pero detrás de todas esas circunstancias, ser vendido, vivir como un esclavo, ser llevado a la cárcel por una calumnia, estando 2 años en la cárcel y pasar los momentos más amargos de su vida, Dios todo lo llevó para beneficio en la vida de José y de todo el pueblo de Israel. Por eso la providencia divina es la mano de Dios dentro del guante de las circunstancias. Santiago sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Me gustó la definición que le da el gran comentarista del Nuevo Testamento, Simón Kistemaker. Dice, el verbo saber que utiliza Santiago cuando dice sabiendo que la prueba, este verbo saber es la palabra clave. Y esta palabra significa conocer por experiencia. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento filosófico, no es un conocimiento contemplativo, sino que es un conocimiento experimental. Esta palabra significa conocer por experiencia, o sea, de la ortodoxia, que significa una doctrina correcta, una verdad correcta, debe pasar a la ortopraxis, que esa verdad correcta debe ser practicada a diario. Y eso es extraordinario, tener ese conocimiento para poder entender el propósito de la prueba. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 5 más abajo dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, porque necesitamos sabiduría para entender el propósito de las pruebas. Amén. La palabra produce, que también la encontramos aquí, significa elaborar algo completamente, y la idea es que la prueba de vuestra fe sigue elaborando perseverancia y constancia. Perseverancia y constancia, características de un hombre piadoso. Ser perseverante y ser constante. Todo piadoso de Dios tendrá estas grandes virtudes del carácter cristiano. Necesitamos ser perseverantes. Y concluimos diciendo, más tenga Santiago, el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El pensamiento de Santiago acerca de la fe es dependencia de Dios. Cuando caminamos por fe es porque usted y yo dependemos de Dios. Pero también es a la vez perseverancia en el conflicto. Mantenerse firme en el conflicto. Más tenga la paciencia su obra completa para que. Samuel Pérez Millo, un gran comentarista también del Nuevo Testamento, dice que esta palabra para qué es una cláusula de propósito, apunta al propósito de la prueba. Y el propósito es presentar al creyente completo, perfecto, maduro, íntegro. Ese es el plan de la prueba, hermano. Por eso no nos gozamos por el dolor de la prueba, sino que nos gozamos por el producto terminado. ¿Cuál es el producto terminado? Que usted un día, Dios, por medio de Cristo, nos presentará delante de Él completos, maduros, perfectos, sin que os falte cosa alguna e íntegros. Algunos utilizan el término madurez como integridad. Esa es la meta que Dios tiene con la prueba.
Así que gocémonos, alegrémonos, porque el producto terminado va a provocar algo extraordinario en tu vida delante del Señor. Ay, Dios. Las pruebas son el instrumento de Dios para producir madurez en el carácter. El fin, la meta o el propósito es presentar a un cristiano que está totalmente desarrollado de su manera de pensar y de su manera de vivir. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 27. El producto terminado con respecto a la iglesia como cuerpo, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. La NBI dice, una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¡Wow! ¡Qué nivel de iglesia! Y eso es lo que Dios busca. Vamos a orar. Yo quiero que el gozo del Señor comience a inundar los corazones de todos aquellos que a lo mejor tienen un poco de temor, o están perdiendo la fe, o están pasando un proceso de mucho miedo por todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Recuerda una cosa, hermana, hermano, familia. Por eso Santiago nos invita a gozarnos, no en la prueba, sino en el producto terminado que va a producir la prueba. Yo sé que todo esto un día terminará. Sé que todo esto será un triste recuerdo. A lo mejor algunos tendrán una experiencia para contarle a sus hijos que están muy pequeños, a lo mejor a los hijos que aún no han nacido, pero le van a contar este testimonio, que una pandemia que azotó al mundo entero, provocó una crisis económica en todo el mundo y mucha gente falleció por esta pandemia. Dios protegió a su familia, Dios protegió a sus padres y Dios protegió a sus abuelos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de toda esta situación. Llegamos a esta conclusión, que detrás de esta pandemia Dios todo lo tiene controlado y Dios todo lo está supervisando para el bien de su pueblo y para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este bendito conocimiento. Gracias porque tu palabra nos abre los ojos del entendimiento. Tu palabra hace que el velo sea quitado de nuestro corazón y poder contemplar las riquezas de tu gracia, que a través de todos estos procesos que vivimos como cristianos, Señor, vamos contemplando paso a paso, proceso tras proceso, la gloria de Dios. Y como el apóstol dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es verdad, Señor, hay tantas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Hay actitudes que no te honran de nosotros. Hay reacciones, Señor, frente a cosas sorpresivas que no te están glorificando. Palabras, Señor, que están trayendo vergüenza muchas veces al santo evangelio de Cristo. Y hay cosas que no tienen que estar en la vida de un santo de Dios. Por eso las pruebas están preparadas, Señor, para pulir, para santificar, para limpiar nuestro mal carácter y reflejar un producto terminado, que Cristo sea reflejado en nosotros. Bendecimos a todos mis hermanos que están en sus casas. Señor, que esta palabra traiga fortaleza y consuelo, porque estamos convencidos, Señor, que el gozo que tenemos hoy, porque después de todas estas malas noticias, Señor, algo glorioso tú vas a hacer con nuestra nación y con el mundo. Vas a despertar un gran mover del Espíritu Santo, un gran